¿Alguna vez has probado algo totalmente normal y luego te has enterado de que ahora es ilegal? En la década de 1970, las mesas estaban llenas de alimentos que hoy en día provocarían indignación, alarma sanitaria o incluso detenciones. Retrocedamos en el tiempo y descubramos los alimentos prohibidos que la gente disfrutaba con total naturalidad hace solo unas décadas. En los años 60 y 70, los refrescos light estaban de moda. Las empresas competían por ofrecer bebidas sin azúcar que realmente supieran bien, y una de sus armas secretas era el ciclamato. Presente en marcas como Tab y Diet Pepsi, este edulcorante artificial era entre 30 y 50 veces más dulce que el azúcar, lo que significaba que una pequeña cantidad podía hacer que un refresco tuviera un sabor refrescante y dulce sin calorías. Además, era barato, lo que lo convertía en el favorito de los fabricantes deseosos de sacar provecho de la moda de las dietas. Las bebidas endulzadas con ciclamato se convirtieron prácticamente en un estilo de vida. Las personas que querían reducir calorías pero seguir disfrutando de una bebida gaseosa llenaban sus refrigeradores con ellas. Se podían ver latas delgadas de Diet Right o No Cal junto a cazuelas y cenas preparadas, listas para ser abiertas con un satisfactorio silbido. Era la bebida preferida de los estadounidenses preocupados por su peso, y muchos juraban que sabía mejor que las alternativas a base de sacarina. Pero en 1969, la fiesta se acabó. Después de que varios estudios relacionaran el ciclamato con el cáncer de vejiga en ratas de laboratorio, la FDA lo prohibió rápidamente. La ciencia se debatió durante años. Muchos argumentaron que las cantidades probadas eran excesivas, pero la prohibición se mantuvo. Antes de que los huevos pasteurizados se convirtieran en la norma, los huevos crudos eran un ingrediente habitual en las recetas caseras, especialmente en platos ricos y cremosos como el ponche de huevo y la mayonesa. Así era como se hacían las cosas. La abuela no se lo pensaba dos veces antes de romper un huevo fresco directamente en la licuadora para preparar una tanda de mayonesa sedosa o de mezclar yemas crudas en un ponche de huevo navideño que tenía tanto impacto como el bourbon que contenía. Era una tradición y nadie la cuestionaba hasta que tuvieron que hacerlo. A finales del siglo XX, los expertos en seguridad alimentaria comenzaron a dar la voz de alarma sobre el creciente riesgo de contaminación por salmonela. A diferencia de los huevos pasteurizados que se comercializan hoy en día, los que se guardaban en los refrigeradores de la década de 1970 procedían directamente de la granja, a veces con un poco de naturaleza extra aún en la cáscara. Un huevo contaminado aquí y allá no era suficiente para detener el espectáculo hasta que los brotes se hicieron más difíciles de ignorar. En la década de 1990 se endurecieron las regulaciones y los huevos pasteurizados se convirtieron en la opción más segura. A pesar de los riesgos, muchos cocineros de la vieja escuela siguen defendiendo el sabor y la textura de la mayonesa y el ponche de huevo con huevo crudo. Algunos argumentan que la pasteurización atenúa el sabor, mientras que otros simplemente extrañan la emoción de vivir al límite. Los dulces de color rojo brillante, los aperitivos con sabor a cereza, e incluso algunos dulces navideños de la década de 1970 debían su intenso color a un único ingrediente, el colorante rojo número 2. Estaba en todas partes, desde las bolas de chicle hasta los glaseados de los pasteles, y daba a los dulces ese característico tono vibrante que los hacía irresistibles. En aquella época, los colorantes artificiales eran un elemento habitual en la producción de alimentos, ya que ayudaban a los fabricantes a hacer sus productos más atractivos a la vista. Al fin y al cabo, ¿quién quería un caramelo de color rosa apagado cuando se podía tener uno de color rojo intenso y llamativo? ¿El problema? El colorante rojo número 2 no era tan inofensivo como parecía. A mediados de la década de 1970, varios estudios científicos lo relacionaron con posibles riesgos para la salud, entre ellos la preocupación por sus efectos cancerígenos. Cuando investigadores soviéticos publicaron los resultados que sugerían una conexión con el cáncer en ratas de laboratorio, Estados Unidos no tuvo más remedio que reconsiderar la cuestión. La preocupación pública aumentó y en 1976 la FDA prohibió el colorante.
lo que desató el pánico en todo el país. Algunos fabricantes de dulces se apresuraron a buscar alternativas, mientras que otros simplemente retiraron sus productos rojos de las estanterías, lo que provocó la famosa desaparición de los M&M rojos, a pesar de que en realidad no contenían el colorante. Hoy en día, el colorante rojo número 2 es cosa del pasado, pero los colorantes alimentarios artificiales siguen siendo objeto de debate. En el Medio Oeste, especialmente en Wisconsin, existía una tradición navideña que podría hacer sudar frío a los inspectores de seguridad alimentaria modernos. Carne molida cruda, servida en pan de centeno, a menudo cubierta con cebolla y una pizca de sal y pimienta. Conocido como sándwich caníbal, este plato no era un manjar clandestino. Era un plato habitual en las reuniones familiares, sobre todo en Navidad, cuando los carniceros vendían la carne más fresca, y la gente confiaba en que sus carnicerías locales les proporcionaran cortes de alta calidad y libres de bacterias. Comer carne cruda puede parecer arriesgado hoy en día, pero durante décadas se consideró perfectamente normal en ciertas comunidades. La preparación era sencilla. Se untaba carne molida fresca, preferiblemente de un carnicero de confianza, sobre rebanadas de pan de centeno, a veces con un poco de mantequilla o mostaza. Algunos lo disfrutaban con pepinillos, otros con una cerveza fría. Para quienes crecieron con él, el sabor era rico, la textura suave y el riesgo. Apenas se pensaba en él. Eso cambió cuando las enfermedades transmitidas por los alimentos se convirtieron en una preocupación creciente. A finales del siglo XX, el aumento de los casos de E. coli y salmonella convirtió la carne cruda en un grave peligro para la salud. Durante gran parte del siglo XX, los alimentos enlatados fueron un elemento esencial en la cocina. Eran baratos, prácticos, y tenían una vida útil impresionantemente larga. Ya fuera una lata de sopa, verduras o leche condensada, era muy probable que la lata estuviera sellada con soldadura de plomo. En aquel momento parecía una solución práctica. El plomo era fácil de trabajar y creaba un sellado hermético y resistente que evitaba que los alimentos se estropearan. Pero lo que la gente no sabía era que el plomo de esas juntas no se quedaba solo en el exterior. Con el tiempo, especialmente con alimentos ácidos como los tomates o las frutas, el plomo podía filtrarse en los alimentos. Y, a diferencia de un ingrediente en mal estado que se puede saborear u oler, el envenenamiento por plomo ocurre lentamente. Los síntomas podían tardar años en aparecer, afectando al sistema nervioso, la función cerebral e incluso el desarrollo infantil. El verdadero punto de inflexión se produjo en la década de 1970, cuando los expertos en salud establecieron una relación innegable entre la exposición al plomo y graves riesgos para la salud. En 1991, las latas de comida soldadas con plomo fueron completamente prohibidas en los Estados Unidos y sustituidas por métodos de fabricación más seguros. Aunque las latas actuales no contienen plomo, la lección quedó clara. A veces, los mayores peligros no son los que se ven. En la década de 1970, la margarina se había consolidado como la alternativa más saludable a la mantequilla. Era más barata, duraba más, y gracias a las grasas trans, se mantenía sólida a temperatura ambiente, al tiempo que daba a los productos horneados esa textura hojaldrada perfecta. Las cadenas de comida rápida y los restaurantes aprovecharon al máximo esta ventaja, utilizando aceites parcialmente hidrogenados para freír todo, desde papas fritas hasta pollo frito. El resultado, una perfección crujiente y dorada con una larga vida útil. Pero lo que parecía un ingrediente milagroso resultó ser un asesino silencioso. Las grasas trans aumentaban el colesterol malo, reducían el colesterol bueno y aumentaban el riesgo de enfermedades cardíacas sin que la gente se diera cuenta. Durante décadas, la industria alimentaria ignoró las preocupaciones y comercializó la margarina como una alternativa más saludable, mientras que las freidoras de todo Estados Unidos chisporroteaban con aceites que obstruían las arterias. Sin embargo, la ciencia se puso al día y, a principios de la década de 2000,
Los estudios confirmaron lo que los investigadores sospechaban desde hacía años. Las grasas trans se encontraban entre las peores grasas que se podían consumir. Se promulgaron regulaciones y en 2015, la FDA declaró oficialmente que las grasas trans no eran seguras. Las empresas se apresuraron a reformular sus productos y, hoy en día, la margarina ya no es lo que era. Aunque los alimentos fritos nunca pasaron de moda, los días de los aceites de cocina cargados de grasas trans han terminado. En la década de 1970, la industria de los alimentos dietéticos estaba en auge. Con el recuento de calorías en pleno apogeo, la gente buscaba formas de satisfacer su gusto por lo dulce sin sentirse culpable. La sacarina se convirtió en la respuesta, presente en todo. Desde refrescos dietéticos hasta postres sin azúcar, supuso un cambio revolucionario. Era cientos de veces más dulce que el azúcar, pero sin aportar calorías. No sabía exactamente igual que el azúcar, pero para aquellos decididos a mantenerse delgados, era lo suficientemente parecido. La sacarina existía desde finales del siglo XIX, pero no fue hasta mediados del siglo XX cuando conquistó el mercado de los productos dietéticos. La gente la añadía al café, la echaba sobre los cereales y la tomaba en refrescos como Tab. Estaba en todas partes, hasta que los científicos empezaron a expresar su preocupación. A principios de la década de 1970, algunos estudios relacionaron la sacarina con el cáncer de vejiga en ratas de laboratorio, lo que hizo saltar las alarmas. La FDA respondió exigiendo etiquetas de advertencia en los productos que contenían este edulcorante, lo que ahuyentó a muchos consumidores. A pesar de la controversia, la sacarina nunca desapareció por completo. Investigaciones posteriores sugirieron que los estudios con ratas no se podían aplicar directamente a los seres humanos, y en el año 2000 se eliminó la advertencia sobre el cáncer. Hoy en día sigue existiendo, aunque compite con edulcorantes artificiales más nuevos. En aquel entonces, sin embargo, era el mejor aliado de la moda de las dietas, hasta que dejó de serlo. En la década de 1970, el enlatado casero era más que un simple pasatiempo. Era una forma de estirar el presupuesto de la compra y mantener la despensa llena durante todo el año. Las familias llenaban sus estantes con frascos de judías verdes, maíz y zanahorias, todos ellos conservados con métodos probados a lo largo del tiempo y transmitidos de generación en generación. Pero mientras que las frutas y las mermeladas podían envasarse de forma segura con un baño de agua hirviendo, las verduras con bajo contenido en ácido eran otra historia, sin una olla a presión. Esos frascos de aspecto inocente podían convertirse en bombas de relojería para el botulismo. Durante años, muchos envasadores caseros confiaron únicamente en el agua hirviendo, creyendo que si se sellaba, era seguro. Algunos añadían aspirina o vinagre, pensando que ayudaría a eliminar las bacterias. Otros simplemente confiaban en el proceso. Al fin y al cabo, sus abuelos lo habían hecho así. ¿El problema? El Clostridium botulinum, la bacteria responsable del botulismo, prospera en entornos con poco oxígeno y baja acidez, como las verduras enlatadas de forma inadecuada. No cambia el sabor, el olor, ni el aspecto de los alimentos, por lo que es casi imposible detectarla hasta que aparecen los síntomas. A medida que aumentaban los casos de intoxicación por botulismo, las autoridades responsables de la seguridad alimentaria comenzaron a tomar medidas drásticas, haciendo hincapié en la necesidad del enlatado a presión. El atún enlatado era barato, rico en proteínas y se podía utilizar para preparar todo tipo de platos, desde sándwiches de ensalada de atún hasta guisos. Las familias lo utilizaban para preparar comidas rápidas y nadie se planteaba cuánto consumía. En aquella época no había etiquetas de advertencia ni recomendaciones para limitar el consumo, solo recetas interminables que animaban a la gente a aprovechar al máximo las provisiones de su despensa. Pero había un problema oculto. La contaminación industrial había aumentado constantemente los niveles de mercurio en los peces del océano y el atún, al ser un depredador superior, absorbía más de lo que le correspondía. En 1970, surgieron informes que relacionaban el mercurio del atún con posibles daños neurológicos.
especialmente en mujeres embarazadas y niños pequeños. La FDA tomó medidas y estableció límites para los niveles de mercurio en el pescado, pero no se incluyó ninguna advertencia oficial en las latas. No fue hasta principios de la década de 2000 cuando el gobierno publicó unas directrices claras en las que se aconsejaba a los consumidores, especialmente a las mujeres embarazadas, que limitaran el consumo de determinadas variedades de atún. A pesar de las preocupaciones, el atún enlatado nunca desapareció de los estantes de las tiendas. Sigue siendo una comida habitual para millones de personas, pero con un poco más de precaución. En la década de 1970, comprar un aperitivo en el supermercado era sencillo. No había largas listas de ingredientes ni advertencias sobre alergias, solo comida en un envase. Si un producto contenía cacahuetes, lácteos o trigo, era el consumidor quien tenía que averiguarlo. Las personas con alergias alimentarias tenían que jugar a ser detectives y leer atentamente las etiquetas, si es que éstas incluían todos los ingredientes. No había advertencias en negrita, ni indicaciones del tipo "puede contener", y desde luego no existían normativas estandarizadas para evitar la contaminación cruzada. Los fabricantes de alimentos no intentaban ser descuidados, simplemente no había conciencia al respecto. Aunque las alergias existían, no se reconocían tan ampliamente como hoy en día. Una fábrica de mantequilla de cacahuete también podía procesar galletas, pero no había obligación de revelarlo. Para las personas con alergias graves, comer alimentos procesados podía ser como jugar a la ruleta rusa. Un solo bocadillo mal etiquetado y una visita al hospital no era algo descabellado. El punto de inflexión se produjo a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, cuando se estudiaron más ampliamente los casos de alergias alimentarias y los grupos de defensa presionaron para que se mejorara el etiquetado. En 2004 se aprobó la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección del Consumidor, que exige la identificación clara de los 8 alérgenos principales. Un fresco día de otoño en la década de 1970 no estaba completo sin una visita al puesto de la granja local. Manzanas frescas, pasteles caseros y, por supuesto, una jarra de sidra de manzana sin pasteurizar, turbia, rica y recién salida de la prensa. Era una tradición estacional, el tipo de bebida que se servía en un vaso y se tomaba fría o calentada en la estufa con una ramita de canela, sin etiquetas, sin fechas de caducidad, solo fruta recién exprimida en su forma más pura. Durante generaciones, los jugos frescos de la granja fueron un alimento básico, especialmente en las zonas rurales, donde la gente confiaba en sus huertos locales. El jugo se elaboraba simplemente aplastando la fruta y recogiendo el líquido, sin tratamiento térmico ni procesamiento adicional. Y como no se filtraba, tenía esa textura distintiva y pulposa que los jugos comprados en las tiendas no podían igualar. Pero a medida que avanzaba la investigación sobre la seguridad alimentaria, también lo hacían las preocupaciones sobre bacterias dañinas como la E. coli y la salmonela. El jugo sin pasteurizar, aunque natural, conllevaba riesgos, especialmente para los niños y los ancianos. En la década de 1990, se endurecieron las regulaciones, exigiendo etiquetas de advertencia y, en muchos casos, la pasteurización para la venta comercial. Aunque todavía se puede encontrar sidra cruda en algunos puestos agrícolas, a menudo viene acompañada de una advertencia. En la década de 1970, encender un cigarrillo en la mesa no solo estaba permitido, sino que se esperaba. Los restaurantes tenían ceniceros en todas las mesas. Los meseros tomaban los pedidos entre una nube de humo y nadie se sorprendía si alternabas bocados de carne con caladas de Marlboro. Ya fuera en casa, en un restaurante o incluso en un avión, fumar mientras se comía era parte de la cultura. En aquella época, los anuncios de cigarrillos mostraban a médicos, iconos de Hollywood e incluso camellos de dibujos animados, lo que reforzaba la idea de que fumar no solo era normal, sino sofisticado. Las familias se reunían alrededor de la mesa y, después de una comida casera, alguien encendía un cigarrillo sin pensarlo 2 veces. En los restaurantes de comida rápida, los padres fumaban mientras los niños desenvolvían sus hamburguesas con queso.
Incluso en los restaurantes elegantes, una buena comida solía terminar con un cigarrillo y una taza de café, como si se tratara de una especie de ritual. Pero a medida que se acumulaban los estudios médicos que relacionaban el humo de segunda mano con graves riesgos para la salud, la tolerancia del público comenzó a cambiar. Las primeras prohibiciones importantes comenzaron a finales de los años 80, y en la década de 2000, fumar en los restaurantes era prácticamente una práctica extinta. En la década de 1970, los hot dogs estaban por todas partes. En los estadios de béisbol, en las barbacoas, en los patios traseros y en los comedores escolares, ya fueran hervidos, a la parrilla o asados al fuego, eran un alimento básico en Estados Unidos. Sin embargo, lo que poca gente sabía era que esos perritos perfectamente rosados debían su color y su larga vida útil a una fuerte dosis de nitratos de sodio. Estos conservantes mantenían los perritos calientes con un aspecto fresco y a salvo del crecimiento bacteriano. Pero con el tiempo empezaron a surgir preocupaciones. Los nitratos y nitritos se utilizaban ampliamente en las carnes procesadas, no solo para su conservación, sino también para mejorar su sabor. ¿Cuál era el problema? Los estudios comenzaron a relacionar el consumo elevado de nitratos con posibles riesgos de cáncer, sobre todo debido a su conversión en nitrosaminas, compuestos que resultaron ser cancerígenos en pruebas de laboratorio. Aunque nadie dejó de comer salchichas al ver el estudio, los expertos en salud comenzaron a advertir contra el consumo excesivo, especialmente en el caso de los niños, que ya las comían a docenas. A finales del siglo XX, se endurecieron las regulaciones y los fabricantes comenzaron a reducir los niveles de nitrato, al tiempo que introdujeron opciones sin curar con conservantes naturales como el polvo de apio. Hoy en día, las salchichas sin nitrato son una alternativa, pero las versiones tradicionales siguen existiendo, solo que con una supervisión más estricta. Las mañanas de la década de 1970 solían empezar siempre igual. Los padres tomaban su café, los niños se preparaban para ir al colegio, y en muchos hogares, los niños tomaban café junto a los adultos. No era nada raro. De hecho, en algunas familias se fomentaba, especialmente en ciertas tradiciones culturales, en las que se consideraba perfectamente aceptable que los pequeños tomaran un poco de café con leche y azúcar. Algunos padres incluso creían que ayudaba a forjar el carácter, o hacía que los niños se sintieran más mayores. El café para los niños no era solo cafeína, sino que formaba parte del desayuno. Algunos niños mojaban sus tostadas en él, mientras que otros bebían una versión diluida, a menudo cargada de azúcar. No era raro que los abuelos echaran un poco en el biberón de los niños pequeños, jurando que los mantendría tranquilos, una idea que no ha envejecido precisamente bien. Pero a medida que avanzaban los estudios sobre salud, las preocupaciones sobre los efectos de la cafeína en los cuerpos en desarrollo se hicieron más difíciles de ignorar. Los médicos advirtieron que el consumo regular podía retrasar el crecimiento, interferir en el sueño e incluso provocar un aumento de la frecuencia cardíaca. Aunque el café en sí nunca se prohibió para los niños, la norma cultural se fue desvaneciendo poco a poco. Hoy en día, es más probable que llame la atención que se llene los vasos para bebés. Pero en aquella época, tomar una taza de café antes de ir al colegio no era nada escandaloso, sino que formaba parte del crecimiento, sorbo a sorbo. Durante gran parte de la historia de Estados Unidos, la carne de caza no era solo para los cazadores, sino que también se vendía. En las zonas rurales, las carnicerías locales y los mercados al borde de la carretera ofrecían de todo, desde venado hasta conejo silvestre, a menudo procedente directamente del bosque, sin inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sin supervisión del gobierno, solo con la confianza de que si un tipo del pueblo lo vendía, era bueno. Y para muchos, lo era. Fresca, magra y, a menudo, más barata que la carne de res comprada en la tienda, la carne de caza era una opción práctica, especialmente cuando los precios de los supermercados subían. Se preparaba como cualquier otra carne. Asados de venado, guisos de conejo, ardilla frita. La gente sabía cómo cocinar todo lo que había disponible.
Algunas familias tenían un profundo conocimiento de la carnicería y la conservación, transmitido de generación en generación, pero el problema no siempre estaba en cómo se cocinaba, sino en lo que podía acechar en la carne antes de llegar a la sartén. Sin inspecciones, no había forma de garantizar que la caza silvestre estuviera libre de enfermedades, parásitos o contaminación. A finales del siglo XX, se endurecieron las regulaciones y se exigió que toda la carne vendida comercialmente pasara por la inspección del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Si bien la caza personal sigue siendo legal, la venta de caza silvestre sin certificación está ahora prohibida en gran medida. Las fiestas navideñas de la década de 1970 no estaban completas sin un tazón gigante de ponche de huevo casero, rico, cremoso y con suficiente alcohol para mantener la fiesta. Se elaboraba a la antigua usanza, con huevos frescos, nata espesa, azúcar y una generosa cantidad de ron, brandy o whisky. Y una vez mezclado, a menudo se dejaba reposar durante horas a temperatura ambiente para que los invitados lo sirvieran en sus tazas durante toda la noche. ¿Refrigeración? Eso era para las sobras. El ponche de huevo se había elaborado de esta manera durante siglos, con la creencia de que el alcohol mataría cualquier bacteria dañina que acechara en los huevos crudos, y, en su mayor parte, la gente lo bebía sin problemas. Las familias confiaban ciegamente en sus propias recetas especiales, que transmitían de generación en generación como si fueran tesoros familiares. Cuanto más tiempo reposaba, mejor se mezclaban los sabores. O al menos esa era la lógica. Pero a medida que avanzaban las investigaciones sobre seguridad alimentaria, los expertos comenzaron a advertir que el alcohol no era el desinfectante mágico que la gente creía. Los huevos crudos conllevaban el riesgo de salmonela y los lácteos que se dejaban fuera demasiado tiempo podían convertir un delicioso manjar navideño en una vía rápida hacia la intoxicación alimentaria. A finales del siglo XX, los huevos pasteurizados se convirtieron en la opción más segura, y la mayoría de las recetas modernas de ponche de huevo requerían refrigeración. En la década de 1970, tomar un refresco frío significaba coger una botella de vidrio gruesa con una marca llamativa y colorida impresa en la superficie. Esos logotipos y etiquetas no eran simples pegatinas, sino que estaban impresos directamente sobre el vidrio con pinturas esmaltadas brillantes y duraderas. El problema era que muchas de esas pinturas contenían plomo, y cada sorbo de la botella suponía una posible exposición a metales pesados tóxicos. Las pinturas a base de plomo se habían utilizado durante décadas porque eran duraderas, resistentes a la decoloración y hacían que los logotipos resaltaran. Nadie se lo pensaba dos veces. Se destapaba la botella, se daba un trago, y tal vez incluso se recogían las botellas vacías para venderlas por unos centavos en la tienda local. Los niños jugaban con ellas, las apilaban o incluso las utilizaban para hacer experimentos científicos improvisados. Pero la verdadera ciencia se desarrollaba en los laboratorios, donde los investigadores comenzaron a relacionar la exposición al plomo con graves riesgos para la salud, especialmente para los niños. A finales del siglo XX, las regulaciones comenzaron a eliminar gradualmente el plomo de los productos domésticos, incluyendo la pintura, la gasolina y, finalmente, las botellas de refrescos. A principios de la década de 1990, los fabricantes estadounidenses habían adoptado alternativas más seguras. Hoy en día, las marcas de refrescos se identifican principalmente con etiquetas de papel o plástico, pero para aquellos que recuerdan las antiguas botellas de vidrio, estas eran una parte de la cultura pop con un poco de toxicidad extra. Durante gran parte de la historia de Estados Unidos, elaborar cerveza en casa era una tradición tan antigua como el propio país. Las familias elaboraban sus propias recetas, ajustando los sabores a su gusto, pero a principios del siglo XX, la ley seca lo cambió todo. Incluso después de su derogación en 1933, se mantuvo una extraña ley. Mientras que elaborar vino en casa era legal, elaborar cerveza no lo era. Sin embargo, eso no detuvo a la gente. En la década de 1970, la elaboración casera de cerveza era un pasatiempo clandestino discreto pero floreciente. Las personas que querían cerveza fresca y personalizada
Solían recurrir a kits de elaboración casera, recetas heredadas o la improvisación pura y simple. La fermentación se realizaba en sótanos, garajes o cualquier lugar donde se pudiera esconder un garrafón burbujeante. No se trataba solo de ahorrar dinero, sino también de tener el control. La cerveza que se compraba en las tiendas en los años 70 era en su mayoría cerveza rubia ligera, producida en masa. Si se quería algo con carácter, había que hacerlo uno mismo. Sin embargo, desde el punto de vista legal, esa cerveza casera era contrabando. La ley no tenía mucho sentido y a finales de la década de 1970 finalmente cambió. En 1978, el presidente Jimmy Carter firmó un proyecto de ley que legalizaba la elaboración casera de cerveza para uso personal. Ese pequeño cambio sentó las bases para la revolución de la cerveza artesanal que explotó décadas más tarde. Hacer la compra en la década de 1970 entrañaba un poco más de misterio de lo que la mayoría de la gente pensaba, especialmente en la carnicería. Aunque los compradores esperaban adquirir carne picada, salchichas o embutidos, lo que no siempre sabían era que esas carnes a menudo contenían vísceras como corazón, hígado o lengua, mezcladas sin ningún tipo de etiquetado claro. No se consideraba engañoso, simplemente era así como se hacían las cosas. No se desperdiciaba nada. Las vísceras habían sido un alimento básico en la cocina tradicional durante siglos. Eran muy nutritivas, ricas en hierro y vitaminas, y lo más importante, baratas. Para los procesadores de carne, utilizar todas las partes del animal tenía sentido desde el punto de vista económico. En lugar de desechar las vísceras, las mezclaban con las carnes procesadas para aumentar el volumen y reducir los costos. A algunas personas no les importaba. Al fin y al cabo, platos como el hígado con cebolla eran muy comunes, pero otras no tenían ni idea de lo que estaban comiendo. A finales del siglo XX, se endurecieron las regulaciones alimentarias y se hizo obligatoria la divulgación completa. Las etiquetas debían indicar claramente qué contenían y los consumidores comprendieron mejor qué había realmente en su carne. Las cenas de los años 70 tenían un plato que parecía desafiar la lógica: el sabroso molde de gelatina, una torre gelatinosa, a menudo rellena de carnes procesadas, verduras enlatadas y un brillo sospechosamente artificial. Era el centro de muchas mesas, ya fuera jamón en gelatina de lima, pollo suspendido en gelatina de tomate o una ensalada de mariscos envuelta en gelatina con sabor a limón. Esta rareza culinaria era tanto un tema de conversación como, para algunos, un reto a la hora de comer. Los moldes de gelatina existían desde hacía décadas, pero después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas alimentarias los comercializaron agresivamente como una forma fácil y elegante de servir las comidas. Las amas de casa recortaban recetas de revistas y creaban elaboraciones rellenas de gelatina con todo tipo de ingredientes, desde aceitunas hasta pimientos. Las carnes procesadas como el spam o la mortadela solían formar parte de la mezcla, unidas por la gelatina y espesadas con mayonesa. Era un producto de su época, eficiente, visualmente llamativo y con un alto contenido en aditivos artificiales como colorantes y estabilizantes alimentarios. A medida que evolucionaban la investigación sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, crecía la preocupación por las carnes procesadas, el exceso de ingredientes artificiales y los niveles de sodio. En la década de 1980, la popularidad de los platos salados de gelatina se desvaneció. Hoy en día, son más una curiosidad retro que un alimento básico para la cena. En la década de 1970, la sopa enlatada era un alimento básico en la cocina. Con solo un abrelatas y una olla, se podía preparar una comida instantánea, espesa, salada y llena de sabor. Pero, ¿qué la hacía tan adictiva? Un pequeño ingrediente llamado glutamato monosódico. El glutamato monosódico era el secreto detrás de ese sabor intenso y salado que hacía que cada cucharada pareciera más rica de lo que realmente era. Sopa de tomate, sopa de pollo con fideos, crema de champiñones, prácticamente todas las variedades contenían una buena dosis.
El glutamato monosódico se había utilizado en alimentos procesados durante décadas, elogiado por realzar el sabor y hacer que incluso los ingredientes más simples tuvieran un sabor más complejo. A los fabricantes de alimentos les encantaba porque enmascaraba la insipidez de los ingredientes baratos, creando la ilusión de una calidad casera. Y para los consumidores, hacía que la sopa enlatada resultara más satisfactoria, incluso cuando era principalmente agua y sal. Pero a finales del siglo XX, el glutamato monosódico fue objeto de críticas. Los informes sobre dolores de cabeza, náuseas y una misteriosa serie de síntomas denominados síndrome del restaurante chino provocaron una preocupación generalizada. Aunque estudios científicos posteriores no encontraron una relación definitiva entre el glutamato monosódico y problemas de salud para la mayoría de las personas, el daño ya estaba hecho. En la década de 1990, las empresas alimentarias comenzaron a reducir los niveles de glutamato monosódico y a colocar etiquetas con la leyenda "sin glutamato monosódico" en sus productos. En la década de 1970, el plástico era el futuro. Era ligero, irrompible y perfecto para todo, desde el almacenamiento de alimentos hasta los biberones. Los padres calentaban la leche de fórmula en botellas de plástico sin pensarlo dos veces y guardaban las sobras en recipientes resistentes y reutilizables. Lo que nadie sabía era que muchos de estos plásticos contenían BPA, bisfenola, una sustancia química que más tarde se convertiría en uno de los aditivos más controvertidos en la historia de los envases alimentarios. El BPA se utilizaba para hacer el plástico más resistente y duradero, y cumplía bien su función. El problema no se quedaba solo en el plástico. Cuando se exponía al calor, como en el microondas, el lavavajillas o incluso en la leche de fórmula caliente para bebés, podía filtrarse en los alimentos y bebidas. A finales del siglo XX, los científicos comenzaron a estudiar sus efectos, relacionándolo con posibles alteraciones hormonales y problemas de desarrollo en los niños. La reacción del público no se hizo esperar. En la década de 2000, la presión de los consumidores obligó a muchas empresas a eliminar gradualmente el BPA de los productos para bebés, y en 2012, la FDA lo prohibió en los biberones y vasos para bebés. Hoy en día, sin BPA es un importante argumento de venta, pero en los años 70 nadie le daba importancia. Durante gran parte del siglo XX, el hígado con cebolla no era solo una comida, sino prácticamente un requisito dietético. Repleto de hierro, proteínas y vitaminas, el hígado se consideraba un superalimento mucho antes de que existiera siquiera el término. Los padres se lo daban a sus hijos. Los médicos lo recomendaban para la anemia, y las familias con presupuestos ajustados lo consideraban un alimento básico, barato y nutritivo. En algunos hogares, aparecía en la mesa varias veces a la semana, frito con cebolla y acompañado de puré de papas o arroz. La preparación era sencilla: remojar el hígado en leche para suavizar su fuerte sabor metálico, rebozarlo en harina y freírlo en una sartén caliente. Las cebollas ayudaban a enmascarar el intenso sabor, pero para muchos niños ninguna cantidad de cebollas podía hacerlo más apetecible. Las quejas se respondían con la típica frase: "Es bueno para ti". Sin embargo, a medida que avanzaba la ciencia de la nutrición, crecía la preocupación por el consumo excesivo de vitamina A, especialmente la procedente del hígado de res. Un exceso podía provocar toxicidad, causando mareos, problemas óseos e incluso defectos congénitos en las mujeres embarazadas. En la década de 1990, la reputación del hígado se desvaneció y las guías alimentarias recomendaban consumirlo con moderación. Las fiestas de adolescentes en la década de 1970 eran un poco diferentes a las de hoy en día. No había videos virales, ni pruebas en las redes sociales, solo música alta, elecciones de moda cuestionables, y en algunos casos, una bandeja de chupitos de gelatina de colores vivos escondida en el refrigerador. Estas pequeñas delicias alcohólicas, elaboradas mezclando gelatina con sabor y licor fuerte, eran una forma astuta de que los menores de edad eludieran el revelador olor del alcohol. Si un padre pasaba por allí, parecían un postre inocente. El concepto era sencillo: hervir agua,
añadir un sobre de gelatina y en lugar de agua fría, añadir vodka, ron o cualquier otra bebida que se tuviera a mano. Se vertía en vasos pequeños, se dejaba reposar y en pocas horas la fiesta tenía un nuevo elemento central. ¿Cuál era su atractivo? Eran fáciles de preparar, fáciles de comer y, para los bebedores inexpertos, fáciles de subestimar. Aunque el consumo de alcohol por parte de menores no era nada nuevo, el auge de los chupitos de gelatina añadió un riesgo adicional. El alcohol no se diluía en un cóctel, sino que se concentraba en una forma dulce y gelatinosa que se bebía con demasiada facilidad. En la década de 1980, las leyes más estrictas sobre el consumo de alcohol por parte de menores y la aplicación de la normativa alcohólica hicieron que estos elementos básicos de las fiestas fueran menos comunes. En la década de 1970, freír no era solo un método de cocción, era una forma de vida. Pollo frito, aros de cebolla, papas fritas. Si se podía rebozar, se echaba en una olla con aceite hirviendo. Y ese aceite no se cambiaba tan a menudo como se podría pensar, ya fuera en cafeterías, cocinas de comida rápida o incluso en freidoras domésticas. A menudo se utilizaba el mismo aceite durante días, a veces semanas, y se volvía más oscuro y espeso con cada tanda. Reutilizar el aceite no era solo una cuestión de ahorrar dinero, sino que se consideraba parte del sabor. Cada tanda de fritura añadía algo extra, creando ese inconfundible sabor curtido. Algunos cocineros lo defendían a capa y espada, afirmando que el aceite nuevo simplemente no tenía la misma intensidad. Si la freidora se quedaba sin aceite, simplemente la rellenaban con aceite nuevo y seguían adelante. Pero con el tiempo, empezaron a surgir preocupaciones por la salud. Los estudios demostraron que calentar repetidamente el aceite a altas temperaturas podía descomponerlo, creando compuestos nocivos relacionados con enfermedades cardíacas e incluso con el cáncer. El aceite viejo también podía albergar grasas rancias y grasas trans, ambas consideradas enemigas de la dieta a finales del siglo XX. En la década de 1990, las regulaciones obligaron a los restaurantes a seguir directrices más estrictas y los cocineros caseros se volvieron más cautelosos. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Cuéntanos en los comentarios si recuerdas haber comido alguno de estos alimentos.